Durante la Segunda Guerra Mundial, una fortaleza militar soviética sufrió un sorpresivo ataque por parte del temible ejército alemán, pero a pesar de la desventaja numérica, los valerosos soldados harán lo imposible para resistir frente al despiadado ataque de los invasores. Por eso hoy, la resistencia. Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con nuestro protagonista Sasha tocando junto a la banda militar en la plaza de la ciudad hasta que su crush Anya lo termina distrayendo, pero al final el muchacho recibe el regaño de su hermano mayor para regresar de una vez al cuartel mientras la chica se tomaba una foto familiar. Entonces Alexander regresa a la fortaleza militar en donde vemos que los soldados compartían espacio con sus familias, al mismo tiempo que el comisario a cargo del cuartel tenía problemas para conseguir suministros de agua por culpa de un burócrata tacaño que prefería guardársela para él solo. Al rato el comisario se sube al vehículo de un cineasta llamado Nikolai para regresar a la fortaleza militar, en donde el joven ingresa a la cantina en donde trabaja su novia Sonia para tener un momentico a solas hasta que un inoportuno soldado los termina interrumpiendo. Por su parte, Sasha formaba parte de un ensayo dirigido por un sargento bailarín, el cual luego se reúne con el mayor del cuartel para hablar sobre el inminente peligro de una invasión militar alemana, y entonces el oficial comenta su miedo de que un ataque sorpresa termine produciendo muchas bajas. La cuestión es que mientras todos se encontraban distraídos en el cine, al final vemos que los temores del mayor se terminaron cumpliendo, ya que los soldados alemanes usaron una estrategia al estilo del caballo de Troya para comenzar la invasión luego de interrumpir los suministros de energía. Sin embargo, nadie del fuerte sabía el peligro que se avecinaba, incluyendo al teniente del cuartel, que solo se preocupaba por las andanzas de su hija Anya junto a su amigo, al mismo tiempo que Nikolai se alejaba de su novia para conseguirle un obsequio mientras se cruzaba con un oficial muy sospechoso. Pero al día siguiente Sasha pasaba un rato junto a su amiga hasta que se terminan volviendo los primeros testigos del brutal ataque enemigo, y por eso los chicos se preparan para mantenerse a salvo mientras vemos que todo el mundo en la fortaleza comienza a desesperarse por sus vidas. Y mientras los oficiales del cuartel se despiden de sus familias para preparar el plan de defensa, por su parte Sonia queda atrapada en medio de la destrucción sin que su novio pueda ayudarla, al mismo tiempo que Sasha regresaba al fuerte para observar un panorama bastante aterrador. Así que luego de presenciar las brutales consecuencias del bombardeo, Sasha llega a una base militar en donde toma algo que no se veía muy útil para defenderse del enemigo, y en eso el chico logra salvar su vida de milagro junto a otro recluta con mucho sentido del humor. Al rato los despiadados alemanes llegan al fuerte para atacar a los heridos del hospital, además de masacrar a unos civiles, al mismo tiempo que el mayor le ordena a Sasha que toque la música de los Piratas del Caribe épica para que los asustados soldados recuperen sus ánimos de luchar. Por otro lado, el comisario se hace cargo de la situación en la entrada de la fortaleza luego de ordenar que pidan por refuerzos, mientras que el teniente reúne a los soldados que siguen en condiciones de combatir para tener el primer enfrentamiento cara a cara contra los invasores en la plaza central. Pero al verse en una clara desventaja numérica, el comisario se desespera por la falta de respuesta ante su pedido de refuerzos, al mismo tiempo que el sargento bailarín recibía una sospechosa orden para rendirse por parte de un oficial con un extraño acento, y por eso termina desenmascarando al farsante. Y mientras vemos que la sangrienta batalla de la plaza central sigue adelante con el teniente salvándose de milagro, en eso Nikolai entra a la iglesia para descubrir que el sitio estaba plagado de enemigos, y por eso el joven intenta advertírselo a Sonia hasta que los invasores se deshacen de él fácilmente. Por otro lado, el comisario nota la llegada de unos invasores usando a los pacientes del hospital como rehenes, y entonces él trama un plan ofreciéndose como carnada frente a los alemanes hasta que de golpe el oficial les ordena a los civiles que se protejan mientras sus hombres se deshacían del enemigo. Así que después de ver que su arriesgado plan para que los civiles queden a salvo fue un éxito, el comisario le pide a uno de sus hombres que se dirija a la capital por refuerzos, y por eso el soldado cruza la ciudad en un carro de combate hasta toparse con una mujer desesperada por municiones. Por su parte, Sasha regresa a las ruinas de su hogar para buscar a su hermano, pero solo se cruza con sus tíos luchando como pueden contra los invasores, y en eso el hombre le pide a su sobrino que se aleje, ya que él y su esposa tenían decidido perder sus vidas antes que entregarse al enemigo. La cuestión es que el soldado a bordo del carro de combate observa que el enemigo lo esperaba para una emboscada, y por eso él regresa junto al comisario para anunciarle el fracaso de la misión, y por otro lado el mayor comenzaba a preparar un ataque con artillería para detener a los tanques enemigos. En eso los hombres del mayor notan que los alemanes recibían un ataque sorpresa por parte de unos artilleros soviéticos que enseguida fueron eliminados, y entonces el oficial les ordena a los suyos que ataquen al enemigo aprovechando la distracción hasta que finalmente logran vencer a los invasores. Pero a pesar de la victoria, el mayor se acerca hasta el soldado caído para descubrir que se trataba del hermano de Sasha, y luego vemos que la situación de los soldados se estaba volviendo desesperante, aunque el malherido sargento bailarín intentaba mantener a
animada a la tropa. Así que luego de ver el entierro del hermano de Sasha, en eso el teniente encuentra a un grupo de civiles a quienes les ordena que busquen un refugio más seguro, pero luego de reencontrarse con su familia, el oficial termina descubriendo que todavía no había ningún rastro de su hija. Al día siguiente, Sasha comienza a seguir a un grupo de soldados que prefieren rendirse para entregarse a los alemanes, hasta que en un momento él se reúne con el teniente para descubrir que el hombre no tenía idea del paradero de Anya y por eso el chico decide salir a buscarla. Por otro lado, Nikolai despierta de una larga siesta para descubrir que su novia se encontraba en problemas, pero en lugar de ayudarla, el joven prefiere salvarse a él solo, dejando a Sonia en manos de los alemanes, a diferencia de nuestro valiente chico que arriesgaba su vida solamente para hallar a su crush. En eso, Sasha se topa con los hombres del comisario interrogando a un prisionero alemán, hasta que en un momento los soldados del fuerte notan la llegada de un avión aliado que sufre un ataque enemigo, pero luego de salir ileso, el piloto se reúne con el grupo de nuestro protagonista para transmitir malas noticias. Por eso los soldados del fuerte comienzan a resignarse al saber que los refuerzos nunca llegarían, y aunque el mayor motiva a sus hombres para que sigan luchando, un tiempo después el teniente comienza a notar que la situación comienza a empeorar por falta de agua fresca para beber. Entonces uno de los hombres del mayor intenta cavar un pozo para beber agua subterránea, aunque solo encuentra el desperdicio de las cloacas, y más tarde Sasha se despierta de una siesta para descubrir que el comisario planeaba organizar una fuga masiva con todas las personas de la fortaleza, hasta que de repente se reanuda la batalla contra los invasores, y entonces el comisario les ordena a dos de sus hombres que transmitan el plan para fugarse a los otros sectores de la fortaleza, mientras que a nuestro chico le toca la sencilla misión de entregar la última ración de agua para sanar a los heridos. Y mientras el exhausto doctor hacía su trabajo, por su parte Sasha recibe información sobre un sitio para conseguir agua, y por eso el chico decide salir a buscarla, pero inesperadamente tiene que protegerse de una destructiva lluvia de misiles enemigos, hasta que finalmente logra salir ileso. Pero después de aceptar la misión de un camarada caído para transmitir el plan del comisario, en eso nuestro protagonista recibe una buena noticia en medio de tantas desgracias al descubrir que Anya seguía viva, hasta que justo aparece un enemigo hambriento para poner en peligro la vida de los chicos. Y aunque Sasha contaba con un as bajo la manga para deshacerse del alemán, enseguida le pide a Anya que lo espere mientras él culminaba con una misión, y por eso el chico regresa a la base militar, en donde vemos que el sargento bailarín terminó dando su vida oponiendo bastante resistencia al enemigo. Así que luego de cruzar un río con los restos de gente desesperada por un poco de agua, nuestro chico se reúne con el mayor para transmitirle el plan del comisario, y en eso él se termina desmayando mientras el oficial lo reconoce como el hermano del joven caído durante el ataque de los tanques. La cuestión es que esa misma noche vemos que todos los soldados de la fortaleza se preparan para seguir el plan del comisario hasta que llega la señal para escaparse, pero al final todos descubren que el plan no iba a ser tan sencillo, ya que el enemigo los tenía completamente rodeados. Entonces los oficiales terminan ordenando replegarse de regreso hacia el fuerte, y luego el comisario se reúne con el exhausto médico para pedirle que siga con su trabajo, pero el doc ya estaba cansado de presenciar tantos horrores y por eso decide renunciar a su trabajo de una manera drástica. Al día siguiente nuestro chico camina como si nada en medio de los cadáveres para calmar su sed, hasta que de golpe recibe un susto, y luego regresamos con el teniente oyendo la advertencia de los alemanes antes de lanzar una bomba, y por eso él comenzaba a preocuparse por todas las vidas inocentes. Por eso el teniente le pide a su esposa que asuma la responsabilidad para que las mujeres y los niños sobrevivientes puedan salir a salvo de la fortaleza, al mismo tiempo que Sasha intenta reencontrarse con su crush hasta que finalmente lo termina hallando al borde de la muerte. Así que luego de despedirse de su esposo, la madre de Anya lleva a los civiles fuera de la fortaleza mientras cargaba un paño blanco para que no les disparen, y en eso el teniente se alegra después de descubrir que su hija seguía viva, aunque enseguida les pide a los chicos que se marchen del sitio. Por su parte, Sasha no deseaba abandonar el campo de batalla, y por eso el teniente lo convence después de prometerle la mano de su hija si cumplía la orden, y entonces los chicos se terminan alejando para reunirse con el resto de los civiles después de que Anya le dedique una última sonrisa a su padre. Pero una vez que los civiles abandonaron la fortaleza, unas horas después vemos que los malheridos soviéticos todavía estaban dispuestos a seguir dando batalla, hasta que finalmente los alemanes acaban con cualquier intento de resistencia con un ataque muy contundente. Y de inmediato a la letal explosión presenciamos una escena que recuerda al Mannequin Challenge junto a unas imágenes aterradoras, y luego comenzamos a ver a los invasores arrasando con lo poco que quedaba de la fortaleza mientras arrasaban con la vida de varios inocentes. Por su parte, Nikolai era utilizado como trofeo de guerra hasta que un oficial alemán le ordena que reúna insignias soviéticas, pero cuando él se topa con los restos de Sonia junto a un objeto peligroso, al final el joven tiene la oportunidad de vengar a su novia para luego reunirse con ella en el más allá. Así que luego de ver a un alemán callando para siempre a un músico soviético, en eso el comisario decide entregarse voluntariamente a los enemigos admitiendo su origen judío, y por eso el valeroso oficial termina pagando con su vida después de haber dado su mejor esfuerzo para resistir la invasión. Y mientras el mayor les agradece a todos sus camaradas para luego terminar despidiéndose de ellos, por otro lado, el teniente y sus hombres descubren que todavía contaban con la ayuda de un joven soldado, el cual comenta que escuchó el estallido de una bomba cerca de los civiles durante su viaje de regreso. Acto seguido, el teniente les ordena
a sus hombres que intenten escaparse de la fortaleza para luego pedirle a Sasha que sobreviva a toda costa, y aunque el chico no podía escucharlo por su aturdimiento, enseguida el hombre le ordena que se marche para luego intentar aniquilar a algunos enemigos. Pero finalmente el honrado teniente terminó ofreciendo resistencia al enemigo hasta el último segundo de su vida, al igual que el resto de sus soldados caídos en el campo de batalla, a diferencia de Sasha, que logró salir milagrosamente con vida sin que nunca se muestre cómo hizo para evitar a los alemanes. Así que varios años después vemos a Sasha ya de anciano comentando que ni siquiera Anya y los civiles pudieron sobrevivir a la invasión alemana, y en eso se reúne con su nieto que parece su clon, mientras él recordaba con alegría a todas las personas que lo acompañaron durante sus años felices en la fortaleza. Eso fue La Resistencia. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.